Una canción porque hoy nos toca un pasaje. ¿Estoy perdido? Ahora sí. Antes no estaba. Ok, ahora estoy perdido. Vamos a hablar hoy de la guerra espiritual. Es más, yo creo que nos va a tocar más de un domingo para cubrir el tema. He tenido muchas preguntas sobre esto y creo que es tiempo de tocar el tema porque los antiguos, como estamos viendo en la Biblia y en esta serie, pasaron por muchas de las mismas pruebas que pasamos nosotros y esos nos sirven de ejemplo. 1 Corintios capítulo 10 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿A quiénes? Están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿A quiénes les sucedió esto? A los antiguos, los que vivieron antes de nosotros. La condición del ser humano no ha cambiado realmente. Vivimos en un mundo más moderno, claramente tenemos celulares. Moisés no estaba viendo cómo era el tiempo antes de salir de Egipto. Pero lo que sí tenemos son los mismos problemas que tuvieron ellos, las mismas dudas, las mismas dificultades. El ser humano realmente no ha cambiado mucho en todo este tiempo. Y entonces lo que les acontecieron a ellos son para ejemplo para nosotros y para amonestarnos a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Habla de la firmeza. Tenemos que estar firmes, dice Efesios capítulo 6, porque vienen acechanzas del diablo. Pero vamos a comenzar primero en Hechos. Tuvimos nuestro mes de misiones, hablamos del apóstol Pablo, uno de los grandes misioneros del primer siglo. Y tuvimos aquí el título la semana pasada, el apóstol Pablo, misionero. Ahora estamos viendo que también era guerrero. Y vamos a ver cómo estaba haciendo la guerra. Yo no sé de ustedes, y quizás esto es para Jonathan, para Olivia, para Benaía, para Isaías. Pero el ataque viene justo después de que ellos dicen: vamos a ser misioneros y vamos a salir a hacer la obra de Dios, y viene el primer ataque. Vemos aquí en el capítulo 13 de Hechos que acaban de comisionar, podríamos decir, a Pablo y a Bernabé para que fueran misioneros y salieran a predicar el Evangelio. Ellos los iban a apoyar en eso, y entonces salen y comienzan a predicar, predican en Chipre y predican en otros lados, y después llega una gran prueba, podría decir yo. Vamos a leerlo aquí en Hechos capítulo 13, los primeros 12 versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, una isla. Y llegando a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¡Qué bueno! Me encanta encontrarme con gente que quiere oír la palabra de Dios. Entonces, seguramente Pablo dice: tremenda entrada, este es el que gobierna aquí en este sector, una persona de importancia, una persona de poder político, de influencia. Vamos a compartir la palabra. Pero le resistía ¿a quién? Elimas. Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ya llegaron a enfrentarse con un enemigo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí,
la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. ¿Se pueden imaginar? Estás acompañando a Pablo, te llamas Bernabé o eres Marcos, un joven, y estás acompañando y de repente llega un tal mago, una persona algo de importancia que influye al que está gobernando ahí, y él trata de confundir la situación y de resistir a Pablo y a Bernabé. Quizás había un argumento que esa doctrina no era real o lo que fuera, y Pablo lo mira y le dice esto: eres hijo del diablo y vas a quedar ciego por un tiempo. Y de repente, ¿qué hace el tipo? Ya no puede ver nada. ¿Te impactaría eso? Yo creo que a cualquiera. Pero como ya hemos oído, Dios sigue haciendo milagros aún en el día de hoy, está transformando vidas. Y aquí el procónsul cree en parte por lo que le sucede a Elimas, que antes tenía influencia en él, y él de repente ahora se da cuenta: he estado escuchando a la persona equivocada. ¿Te ha pasado alguna vez? Tienes un amigo, tienes a alguien cercano y le estás escuchando su consejo, y de repente como que se te abren los ojos y dices: es la persona equivocada o el consejo equivocado, como que ahora recién estoy comenzando a ver la luz. Entonces eso fue lo que sucedió, ese es el escenario. Pero como ya vimos en los versículos anteriores, tenemos que aprender nosotros algo de esta situación. Y alguno diría: bueno, pero yo no soy misionero, no me toca salir y predicar a la gente importante, gente de posición en política o lo que sea. ¿Qué puedo aprender yo de esto? Bueno, todos enfrentamos gente que está resistiendo la obra de Dios. Todos enfrentamos a personas que nos van a desanimar cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios. ¿Y qué deberíamos nosotros hacer cuando enfrentamos eso? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Si esa es la misión de Cristo, ¿cuál es la misión de Satanás? Estorbar eso. ¿Qué quiere Satanás más que cualquier otra cosa? Estorbar la misión de la iglesia y la misión de Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo tenemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia. La historia de Casas Viejas. Que yo conozca, por lo menos 5 iglesias han intentado comenzar en este sector. ¿Y dónde están hoy? No han podido. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez por qué? Este es el terreno del enemigo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, la Biblia dice que todo el mundo está bajo la influencia del maligno. Pero parece haber ciertos sectores, ciertas partes de ciudades donde personas mismas que vivieron aquí antes dedicaron este terreno a la práctica de cosas que a Satanás le encanta y que Dios odia. Por ejemplo, la brujería y otras cosas similares. Hace 2 años desperté yo con este versículo en la mente. Y no fue así que uno despierta así medio y como pensando en las cosas de Dios. Fue como que Dios me dio una cachetada para despertarme y me puso este versículo en la mente. Leamos este versículo. Isaías 54. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que yo les avisé que esto me había sucedido. Porque ya hace unos años. Y yo les avisé de un ataque del enemigo, porque siento que eso fue lo que Dios me dijo con este pasaje. Vendrá un ataque del enemigo, pero podrás vencer. El contexto de este pasaje es el amor que tiene Dios por su pueblo. Y como ustedes saben, Romanos dice que nosotros hemos sido injertados. Entonces somos parte del pueblo de Dios, aunque seamos gentiles, somos parte del pueblo de Dios, y muchas de las promesas de Dios para Israel también son para nosotros. Y dice aquí, en el versículo 17 del 54 de Isaías, dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Quiénes somos nosotros? Los siervos de Jehová. Entonces esto es para nosotros, es una herencia, es algo que Él nos ha prometido que va a cumplir en nosotros.
Y tiene dos partes esta promesa. Primeramente, ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿De qué arma está hablando? Nosotros no enfrentamos gente armada todos los días, pero sabemos que estamos en una guerra espiritual. Y las armas que nosotros enfrentamos, dice el apóstol Pablo, no son físicas, no son carnales, pero sí tenemos nosotros armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Primera de Corintios capítulo 10. Segunda de Corintios capítulo 10. Así que ahí tenemos nosotros las promesas de Dios, que Él nos ha dado el armamento. Tenemos Efesios capítulo 6, que habla que deberíamos nosotros estar preparados para la batalla y puestos sobre nosotros el armamento que Dios nos da y que le da a todo creyente. Esta es la herencia de los siervos, dice, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. ¿Quién trae entonces la protección? ¿Quién es el que da la victoria? ¿Quién es el que da la salvación? Dios mismo. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Cuando recibí este versículo de Dios, y no me sucede muy a menudo, no pretendo recibir revelación de Dios todos los días, pero estaba simplemente acostado, era muy temprano en la mañana, sentí que el Señor me despertó así repentinamente y me puso este versículo. Y claro, entonces tuve un tiempo de oración, estudié el versículo, lo medité algo y me pongo a ver los mensajes, porque como tengo los hijos un poco lejos, estoy viendo los mensajes en Facebook y viendo lo que está sucediendo en sus vidas, porque eso me ayuda entonces a orar por ellos, sabiendo lo que están viviendo ellos. Y estoy viendo en Facebook, ¿y qué es lo que veo? Otro pastor ha puesto este versículo en su página Facebook. Y yo dije, ya, lo leí de nuevo y ya, ok, Señor, estoy escuchando. Esa tarde, Wendy y yo salimos a comprar, voy en el auto, en un letrero, en una de las iglesias, esos letreros que uno puede poner diferentes cosas con el computador y van mostrando diferentes partes, era uno de esos letreros como un televisor grande. Justo cuando voy pasando yo, cambia de reunión de damas, lo que sea, que estaban avisando, a, adivinen qué, Isaías 54, 17. Es como que de repente Dios me estaba diciendo, yo te lo voy a recordar las veces que sea necesario para que no olvides. Viene algo que vas a tener que enfrentar, va a ser un ataque serio, pero tendrás la promesa de que estas armas forjadas contra ti no van a prevalecer y podrás responderles a los que te atacan. Segunda de Corintios capítulo 1 y versículo 20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando de Jesús, son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Dios nos ha dado promesas. Si estamos en Cristo, esas promesas son para nosotros. Ahora, hay promesas para Israel que se van a cumplir en un tiempo futuro en cuanto a tierra y en cuanto a otras cosas que nosotros las vamos a poder disfrutar también, pero no son directamente para nosotros. Pero las promesas del cuidado de Dios por su pueblo en general, sea Israel o sea la iglesia, son para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la palabra aquí. Todas las promesas de Dios en Cristo son ¿qué? Un sí y un amén. Pablo dice aquí, no es que un día estábamos sí y otro día estábamos no, sino que todas las promesas de Dios son firmes, son para nosotros un sí y un amén. Dios no juega con nuestras emociones, no nos va a prometer algo y después no cumplir. ¿Cómo fue el ataque? ¿Se acuerdan? Desconformidad contra el mensaje. Más de uno se quejó, pero pastor, ¿por qué estamos en 1 de Corintios y por qué está hablando de la iglesia carnal si nuestra iglesia no es carnal? Y quejándose con lo que yo estaba enseñando. Quejándose de que yo estaba enseñando desde los Estados Unidos, quejándose de que nosotros no abrimos las puertas para tener reuniones ya aquí en la iglesia, aunque en ese tiempo hubiera sido ilegal. Pero otras iglesias ya habían abierto sus puertas, entonces ellos decían, si otros lo hacen, lo podemos hacer nosotros. Bueno, ¿qué dice 1 de Pedro? Deberíamos obedecer las autoridades para dar buen testimonio. Entonces estábamos obedeciendo a las autoridades, aunque yo no estaba de acuerdo. Entonces no tuvimos... Entonces simplemente quejas y no, gente inconforme. Inconformes con el liderazgo, decisiones que habíamos tomado, acusando a Hugo y Marcela de cosas que no eran ciertas, pero se riega un poco un chisme y de repente todo el mundo comienza
a creerlo. Mentiras, sembrando dudas, divisiones, contiendas que no se resolvían. Resistencia a la reconciliación cuando decíamos ya, ningún problema, pueden volver a la iglesia, pero deberían reconciliarse. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No han vuelto, ¿por qué? No querían agachar el moño. No querían admitir que ellos tuvieron parte en el problema. Entonces llega un punto en que uno dice, ¿pero fueron ellos el problema? No. ¿Quién es realmente el enemigo? Satanás. Y cuando uno desobedece a Dios, le está dando riendas a Satanás para que él haga lo que él quiere y maneje el carro donde él quiera. ¿Cómo fue el ataque? Encuentros con demonios en casas de miembros de la congregación que veían cosas en sus casas y que decían esto es presencia demoníaca. Y como a mucha gente les da miedo hablarlo o dicen se van a burlar de mí, se van a reír de mí, entonces no lo voy a mencionar. Pasaron meses, en algunos casos pasó más de un año antes de que nosotros nos enteráramos. Pero de repente, diría yo que más de la mitad de la iglesia ha dicho, hemos tenido estos encuentros en nuestra casa. Los hemos visto en la propiedad, aquí en la iglesia. Conflictos en hogares y matrimonios que antes estaban bien y de repente ahora agarrados. ¿Por qué? Es lo que Satanás quiere. Enfermedades nuevas, fuertes. O incremento de síntomas en enfermedades que estaban como controladas por mucho tiempo y de repente surgieron y se volvieron mucho peor. Todo esto podrían ser cosas que uno diría es normal, porque vivimos en un cuerpo y en un mundo imperfecto y nosotros no somos perfectos. Pero dado que todo esto sucedió poco después que Dios me dijo, viene un ataque, prepárate, pero esto no te va a vencer. Yo diría que esto tiene alguien detrás de todo esto. Son las maquinaciones del enemigo. ¿Y quiere hacer qué? Por medio de dividir, él quiere conquistar. Por medio de dividir nos quiere derrotar. ¿Pero qué prometió Jesús en Mateo? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Amén. Porque es su iglesia y Él es el Todopoderoso. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Pero tenemos que creerlo y tenemos que recordar esas promesas si vamos nosotros a vencer. ¿Con qué fin ataca el enemigo? Bueno, él quiere frustrar y resistir la obra de Dios para que no se pueda traer salvación y restauración a Casas Viejas, a Santiago, a todo Chile y al mundo. Hechos 13, vemos que les resistía. Volvemos a Hechos, capítulo 13. Elimas les resistía. No sabemos exactamente cómo lo hacía, seguramente con argumentos, quizás tratando de alguna forma de distraer al procónsul, los interrumpía. No sabemos exactamente cómo lo resistía, pero dice en Hechos, capítulo 13, y versículos 8 al 10, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Ya no podía hacer nada para Pedro y para Bernabé y para Marcos, ellos ya eran de la fe, pero quería apartar de la fe, veía que ya se estaba interesando el procónsul y él quería hacer todo lo posible para apartarlo de la fe. A mí me sorprende la maldad de algunas personas. Que no solamente ellos viven amargados, pero quieren asegurar que tú vivas también amargado o amargada. Quieren, como que decimos en inglés, no sé si ustedes tienen un dicho, pero el que es infeliz no quiere estar infeliz solo, o sea, quiere estar acompañado de otras personas infelices. Entonces, ellos hacen todo lo posible para que estés con ellos en lugar de estar con paz y tranquilidad, habiendo creído en Cristo y recibiendo de Él la vida eterna. Ahora vemos esto también en Efesios capítulo 6, pongan el dedo ahí en Hechos y vamos a Efesios. Esa palabra resistía es antistemi en el griego y les voy a explicar el por qué es importante. Efesios capítulo 6, un pasaje muy conocido, habla de la armadura de Dios, dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, para que podáis estar istemi. No,
para que podáis estar firmes. Antistemi es estar firme en contra de algo. Anti, lo que usamos aún en español, es estar en contra de alguien. Es la misma palabra. Él estaba firme, parado, como listo para la batalla, pero resistiéndolos. Aquí está diciendo que el cristiano tiene que también estar parado, ¿qué? Tiene que estar parado firme. No necesariamente resistiendo, pero parado firme. ¿Firme en qué? Que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, lo dice otra vez, para que podáis resistir. Ahí está diciendo otra vez que estar parados firmes, es la misma palabra. Resistir es antistemi, istemi es estar firmes. Ahí sí ya nos está diciendo resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuántas veces entonces repite esta palabra en el griego? Aunque en el español cambia, está diciendo, está antistemi, está istemi, 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 antistemi, istemi, lo sigue diciendo. Para que nosotros despertemos a la necesidad de ¿qué? De estar preparados, estar firmes. Si alguien anunciara que te van a robar la casa a las 10 de la noche esta noche, ¿dónde vas a estar? En la casa. ¿Esperando qué? Al lado. ¿Distraído? ¿Dormido? No. ¿Viendo tele? No. ¿Qué dice la Biblia? Velad y orar para que no entréis en tentaciones, dijo Jesús a los discípulos, y el apóstol Pedro dice, hay un león que te quiere devorar. Si supiéramos de un león que estuviera suelto, estaríamos nosotros preparados. Pero yo creo que nosotros vemos lo que está sucediendo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y decimos, no, esto es normal, natural, otros también lo viven. Y no vemos que puede ser un ataque del enemigo y que tenemos nosotros que estar, ¿qué? Firmes y preparados para mayor ataque a futuro. Es más, el apóstol Pablo dice, no os sorprendáis de las pruebas que vienen. El apóstol Pedro dice lo mismo, no se sorprendan cuando están en estas diversas pruebas. Esto es normal. ¿Por qué? Estamos en guerra. El enemigo es sutil. ¿Cómo se llama este caballero? Le digo caballero, no era tan caballero. Hechos 13, versículo 7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Versículo 8 lo llama Elimas. Pero en el versículo 6, ¿cómo se llama? Bar Jesús. El mismo nombre. ¿Qué significa? Era el mismo personaje, tenía estos dos nombres. ¿Qué significa Bar Jesús? Significa hijo de Jesús. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Él es el hijo del Salvador o el hijo de salvación. Pero Elimas realmente trae salvación. No. ¿Qué dijo Jesús? Vendrán muchos en los últimos tiempos predicando un evangelio que no es real. Van a decir, aquí está el Cristo, aquí está el Cristo. O sea, aquí viene la salvación. ¿Y será la salvación? No. Entonces, una de las cosas que tenemos que prepararnos es que Satanás será muy sutil y nos va a presentar diferentes ideas y diferentes opciones que van a aparentar buenas. Este tenía el oído del procónsul, claramente tenía algo de influencia y de alguna forma se lo había ganado y estaba ahí para tener algo de influencia a futuro y le creían. Lleno de maldad, dice, era engañador, que trastorna los caminos rectos, hijo del diablo, no era hijo de Jesús, no era hijo de salvación. Lleno de maldad, él puede aparentar ser bueno, pero no lo es. Enemigo de justicia, enemigo de todo lo recto. Nosotros tenemos la tendencia de caer en el error de creer que toda la gente básicamente es buena. ¿De dónde viene esa filosofía? El diablo. Del diablo, pero es la filosofía de este mundo, donde los psicólogos te dicen básicamente todos somos malos y por situaciones en la vida, porque vivimos en este mundo que nos ha dado una influencia, entonces ya nos volvemos como malos. No, ¿saben qué? La Biblia dice que nacemos podridos, nacemos pecadores, porque somos de ¿quién? De Adán.
Y ese espíritu de rebeldía ya la tenemos en nosotros. Entonces hay personas que uno diría, bueno, total, es buena gente y no, mira con quién andas y te diré quién eres. Jesús más o menos dijo lo mismo, no exactamente así, porque no era chileno, pero más o menos con esas palabras. La influencia de los que te rodean, tienes que cuidarla. Y este tenía influencia en los más altos rangos. Entonces hay gente que dice, ya, pero tiene un doctorado en psicología, seguramente sabe algo. ¿Qué vas a ver? ¿Le vas a confiar tu futuro, tu vida? ¿O vas a confiar en Dios? La victoria contra el enemigo tiene por lo menos estas tres cosas que vemos en este pasaje. Vamos a agregar otros a futuro, pero aquí podemos aprender tres cosas. Primeramente, Pablo se apoya en su nueva identidad. Se apoya en su nuevo poder y su nueva autoridad. Y son cosas que cada uno de nosotros tenemos. Rápidamente, vamos a verlos. Hechos, capítulo 13. Vamos a volver a ver los primeros versículos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aquí usa su nombre Saulo, que es el nombre hebreo. El mismo nombre que tenía el rey Saúl. Entonces era uno de los héroes de la historia para ellos, como el pueblo de Dios, pero igual no fue el mejor ejemplo, porque Saúl comenzó bien y terminó mal. Terminó mal. Pero Pablo es su nombre gentil. ¿Por qué decide él cambiar su nombre? ¿Por qué de repente aquí vemos que dice en versículo 9? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando los ojos en él, ¿por qué dice que es también Pablo? Y de ahí en adelante lo llama Pablo y deja de lado el nombre Saulo. Es porque aquí él se basa en su nueva identidad. Él mismo comienza a usar su nombre gentil. ¿Con qué propósito? Bueno, lo vemos en 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9, él mismo da testimonio de lo que él está haciendo en su ministerio. Versículos 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Qué quería hacer Pablo? Ganar a la mayor cantidad de personas al evangelio posible. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, él entraba a sinagogas, predicaba en hebreo, hablaba el idioma de ellos, usaba las escrituras de ellos y los argumentos que ellos iban a entender, y practicaba la religión judía cuando era necesario para tener entrada con ellos. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Cuando estaba con los gentiles, actuaba como un gentil. Y alguno diría, hipócrita. No, porque él nunca pierde su identidad en Cristo. Él dice, yo estoy bajo la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué dice el versículo 22? Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todo modo salve a algunos. Algunos se ríen un poco porque yo hablo o intento hablar chileno. Digo po y me voy al chancho y se me echa la yegua y todo lo que dicen ustedes. Y lo digo desde el púlpito y se ríen porque suena un poco raro que salga de la voz de un no chileno, porque claramente no soy chileno. Y de vez en cuando se me suelta un acento argentino que confunde completamente a la persona que no sabe cuál es mi proveniencia. Pero el punto es este punto. Yo me identifico con los que estoy intentando comunicarles el Evangelio. Es lo que hace el apóstol Pablo. Entonces cambia su nombre a Saulo. ¿Por qué? Porque está tratando de ganar al procónsul, que también se llamaba ¿qué? Sergio Paulos o Pablo, que es el mismo nombre.
¿No les parece interesante que Pablo podría llegar y decir, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos el mismo nombre? Y no usa Saulo, yo creo, a propósito, para tener un poco más entrada y para identificarse con él. Me pasa con el vecino aquí que trabaja al frente, se llama Joel. No he conocido mucho a Joel, pero el papá de él, Joel, lo he conocido, él se llama Joel. Y le digo, hey, tocayo, ¿cómo estás? Y hablamos, y eso me ha dado algo de entrada para poder hablar con él el Evangelio. En Hechos 26 tenemos lo mismo. Tenemos aquí el llamado de Dios, llamado de Jesús, instrucciones de qué clase de ministerio va a tener el apóstol Pablo. ¿Qué va a tener? Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este es cuando él recibió la visión. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿A quién era enviado? A los gentiles. Él iba a ser el apóstol a los gentiles. Entonces él tuvo que cambiar su identidad de judío a gentil para alcanzar a los gentiles. Nosotros tenemos una nueva identidad. La Biblia nos llama embajadores. Y Cristo en Mateo 10 dice, si yo los he enviado y a mí me han atacado y me han llamado Belcebú, el príncipe de los demonios, ¿cómo no se los va a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer a ustedes? Si ustedes me representan, van a sufrir lo que yo sufrí. ¿Qué sufrió Jesús? Lo mataron. ¿Cómo pensamos nosotros entonces que no vamos a sufrir aquí en la tierra ataques de otros como Pablo recibió de Bar Jesús? Nuestra nueva identidad entonces define nuestra misión y nos da confianza. Ya sabemos a quiénes vamos y a quiénes estamos tratando de alcanzar. Número 2, tiene nuevo poder. Pablo dice, ya vas a quedar ciego, ¿y qué sucede? Queda ciego. ¿Por qué tiene ese poder? Veamos lo que dice Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Versículos 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando leemos Espíritu Santo en el libro de Hechos, cuando dice fueron llenos del Espíritu Santo, cuando estaban orando, por ejemplo, habían sido golpeados por predicar el Evangelio, les prohibieron predicar el Evangelio, salieron a predicar otra vez y les dieron una golpiza y ellos salen contentos de haber sido dignos de ellos sufrir por la causa de Cristo. ¿Se imaginan esa reacción? En lugar de decir, ay, pobre de mí, no, me está chorreando sangre, voy a alabar al Señor. Y le dan gracias a Dios y todos se ponen juntos y oran a Dios que Cristo sea exaltado y que se extienda el Evangelio por todo el mundo, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, dice, o con poder, la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando viene sobre ti el Espíritu Santo? Viene el poder. ¿Qué dice? Creo que es 1 de Timoteo, es 2 de Timoteo. El Espíritu Santo no es un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y tenemos aquí un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sabemos? Porque estaban ministrando al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, versículo 4, enviados por el Espíritu Santo. O sea, están siendo guiados, empoderados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 5 y 18? Deberían tener esto memorizado. ¿Alguien? No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más sed llenos del Espíritu. Entonces, ¿por qué está comparando el ser embriagado con estar lleno del Espíritu? De la misma forma que el vino o algo que te va a embriagar te domina tu caminar, tu sentir, tu hablar, tu visión, todo. El Espíritu Santo hará lo mismo cuando estás realmente lleno de Él. Y lo vemos en el apóstol Pablo. Él dice, tú eres hijo del diablo, tú estás resistiendo la obra de Dios,
Entonces ahora vas a quedar ciego por un tiempo, y así pasó. Entonces hay una relación directa entre lo que está sucediendo en Hechos 13, 2 y 3, donde estaban juntos, estaban ayunando y estaban orando, y lo que dice Jesús en Marcos 9, 29, cuando los discípulos no pudieron echar fuera al demonio, ¿qué dijo? Este género sale solo con oración y ayuno. Ahora, no estamos hablando de una fórmula. ¿De qué sirve la oración y el ayuno? Acercarte a Dios te ayuda a agachar el moño, someterte a Él y recibir de Él el poder por su Espíritu para vivir tu vida como Él quiere. Pero si vives independiente de Dios en tus propias fuerzas, no vas a poder resistir al enemigo. Llegará un tal Bar Jesús en tu vida y no vas a poder responder. No lo vas a poder mandar a freír, como dice usted, mono al África, ya ciego, más encima. No lo vas a poder resistir. Oración y ayuno, entonces, no es una fórmula, pero pastor, estoy ayunando y estoy orando. Sí, ¿con qué corazón? Isaías 54, el pueblo dijo, ¿y qué nos sirve estar ayunando y orando todo este tiempo? Y Dios dice, y están ayunando y orando y están desobedeciendo mi palabra y están abusando a otras personas y están haciéndole mal a otros. ¿Cómo voy yo a tomar en cuenta su ayuno y oración? Entonces, tenemos que ser conscientes que no es fórmula, no es como tomarme una pastilla de ayuno y oración y estar lleno de poder. El poder lo da Dios a nosotros tener comunión con Él. Y el ayuno y la oración nos da esa plataforma en la cual nosotros nos podemos comunicar con Él, tener esa comunión con Él. Número 3, tiene su nueva autoridad. Su poder no reside en Él mismo, su poder viene del Espíritu de Dios y Él representa a Cristo, Él está actuando en su nombre. ¿Qué dice en Hechos? Capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 7 al 10. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de quién. El poder no reside en ti. El poder reside en quién. En Dios por medio de Cristo Jesús. Todo beneficio que recibimos nosotros es por medio de Cristo. Él dice en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia sano. Si tú vas a resistir a Satanás, si tú vas a resistir a los demonios en tu casa, si tú vas a poder resistir la tentación de seguir con tu visión en alto, en orgullo, resistiendo a tu esposo, a tu esposa, y ese argumento lo vas a ganar, venga lo que venga, y no vas a perdonar, y todo lo otro que está sucediendo, y Satanás simplemente se está riendo, nada de eso lo podrás lograr si tú no lo haces en el nombre de Jesucristo. El príncipe de paz traerá paz a tu hogar, traerá paz a tu vida. ¿Se acuerdan que a los discípulos Jesús les dio la instrucción de cuando entraban a un hogar qué deberían hacer? Si no lo recibían, sacudirse el polvo de los pies. No, que los iban a recibir y llegaban a ese hogar, paz a este hogar, paz a este lugar. ¿La paz de quién? ¿De ellos? No, de Cristo. Ahora, ellos tenían paz en ellos mismos por tener a Cristo, pero el príncipe de paz iba con ellos donde ellos iban, y en el nombre de Cristo se hacían los milagros y se hacía la obra de Dios, y hasta los discípulos vuelven felices. En Juan 15 dice, uy, hasta los demonios nos escuchan y huyen cuando los echamos fuera en tu nombre. Y Jesús dice, eso no lo deberían celebrar tanto, sino que ustedes están escritos en el cielo, sus nombres están en el cielo, ustedes ya saben dónde van a estar. Pero en el nombre de Cristo nosotros también tenemos autoridad contra los demonios, pero solo en el nombre de Cristo. Ahora alguno dirá, ¿pero qué tiene que ver esto conmigo? Yo no soy misionero,
no soy pastor. Si eres hijo de Dios, tienes el Espíritu Santo morando en ti. El enemigo está atacando. Tenemos nosotros que velar y orar y debemos prepararnos para la batalla en el nombre de Cristo. Lucas capítulo 10. Vale la pena leerlo, aunque lo mencioné recién. Lucas capítulo 10. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero igual nosotros tenemos la autoridad en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ahora, si tú estás viviendo en desobediencia, ¿con qué autoridad vas a reprender al enemigo que tú mismo invitaste a tu casa? ¿Me entienden? La Biblia dice que nosotros le damos lugar al diablo cuando desobedecemos a Dios. Entonces, los programas que ves en televisión o lo que estás viendo en la pantalla de tu computador o cómo estás tratando a tu esposa, la Biblia dice: no vives con ella sabiamente, como un vaso más frágil, tus oraciones están estorbadas. Entonces tú mismo desobedeces a Dios y es como ir y abrir la puerta y decir: bienvenido, don Satanás, entre a la casa. Pero si estás viviendo de acuerdo a los principios y preceptos de Dios y obedeces a Dios y has confesado tus pecados, no tienes por qué temer el enemigo cuando él viene contra ti. ¿Por qué? Porque lo puedes resistir. Confiado. No te está acusando tu conciencia. Lo puedes resistir y él tiene que huir de nosotros. De la misma forma que Bar Jesús quedó ciego, tú le puedes decir a ese demonio: sal fuera, en el nombre de Cristo. Con toda la autoridad que Cristo te da, porque eres su representante. Vamos a hablar más de esto, porque David, el que nos toca hablar ahora en el Antiguo Testamento, era un guerrero. Y las cosas que él aprendió como un guerrero, vamos nosotros a aplicarlas a nuestra guerra espiritual. Así que si tienen preguntas, podemos hablarlos el miércoles, pero vamos a hablar más de este tema en los domingos que vienen. Así que no se desesperen, no digan: ay, pero no hablo de tal y no hay... Ya, con paciencia, lo vamos a ver. Padre Celestial, reconocemos que estamos bajo ataque. Algunos están desesperados, algunos no saben si lo que están viviendo es por su desobediencia un ataque del enemigo. Pido que les dé sabiduría para saberlo. Fortalécenos, Señor, para que en tu nombre podamos tener la victoria. Lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén.